pasado a todos, ¿no? Digo, cuando vas a sacar el registro de conducir, ahora que estamos justo en una etapa, por ejemplo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que si te vence hasta el 25 de febrero del 2025, hay una serie de etapas en las que solamente tenés que renovar y otras en las que si ya hiciste una renovación automática, te toca ir a hacer todo el ejercicio. Claro, el official. Yo soy de esos. Bueno, por ejemplo, lo que por ahí no haces es el examen de manejar, porque si vos ya venías y está dentro de los tiempos... si pasaron menos de 30 días de vencida de licencia, está todo bien. No tenés que volver a hacer la prueba de manejo. Ahora, si tenés que hacer todas las pruebas porque se te venció y no te diste cuenta y dormiste los laureles, hay que hacer todo, incluido aquellos estudios psicológicos. Claro, para ver cómo estás. Claro que sí. ¿No? Y uno se pregunta, ¿por qué este temita de los dibujos que me hacen hacer, por ejemplo, puede definir si me dan o no me dan el registro? ¿Qué tengo que saber, por ejemplo, a la hora de hacerlo? ¿Vos querés hacer trampa? No, bueno, pero por lo menos déjame entender qué es lo que pasa. Porque por ahí, viste, haces el dibujito, afortunadamente no me ha pasado, pero a algunos amigos les ha pasado y los bochan y dicen, ¿y qué? ¿Y qué hago? ¿Y por qué? ¿Cómo fue? Bueno, está la licenciada Sol Rivera, es psicóloga, y le vamos a preguntar a ella qué significa este test que hacemos con esos dibujitos donde nos preguntan, bueno, ¿qué ves acá? Y uno dice más o menos lo que ve y siempre tenés como un miedito de, ¿estaré diciendo lo correcto? Hola Sol, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, tirada la primera pregunta, digo, ¿qué significa ese test? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Miren, el test más común que se toma, obviamente cambia según el distrito y demás, pero el test más común que solemos ver para el registro, para sacar el registro, es el test de Bender. Que es un test que son figuras, consiste en figuras que uno tiene que copiar lo más parecido posible en una hoja, ¿verdad? Y este test arroja muchas características que son importantes en cuanto a la capacidad, al trasfondo que necesitamos psicológico para estar aptos para manejar, ¿sí? Ya sea como atención y concentración, capacidad visomotora, la percepción, dado como percibimos, son las acciones que encaramos, ¿no? Entonces si hay alguna falla de este tipo también sale en el test. Hay muchos indicadores que tienen que ver con las funciones ejecutivas que maneja nuestro cerebro y que al momento de manejar están puestas en juego. Es impresionante. Vos sabés que yo creo que a partir de eso, una vez me habían entregado como un resultado y me aparecía, por ejemplo, buena reacción al freno. Y yo dije, ¿cómo puede ser que a través del dibujo se dieron cuenta si tengo buena o mala reacción al freno? Bueno, eso es una conclusión que se llega a partir de otras pruebas que son de manera indirecta, ¿no? Y que en conjunto con la entrevista psicológica se lleva a esa conclusión. La reacción al freno tiene que ver con tus tiempos de reacción. Y eso sí se puede tomar a través del Bender, ¿no? ¿Cómo son tus tiempos de estímulo-respuesta? ¿Cómo es tu organización visoespacial? Porque nosotros cuando estamos adentro, piensen en un auto, en estar manejando. La distancia, la concepción de la distancia hace a que nosotros podamos reaccionar o no a tiempo. Y eso lo podemos medir a través del test. Es impresionante porque digo, independientemente de que uno esté correctamente bien del oído o de la vista, por ejemplo, ¿no? Que son dos factores fundamentales que también son controlados en estos exámenes para poder saber si escuchás los ruidos, las bocinas o lo que fuere, y las distancias. Digo, ¿qué importancia tiene este test? Y no debiera hacerse siempre, incluso aunque no tengas que renovar la licencia, digamos, porque se te venció y te pasaste de largo y tenés que hacer el de manejo y demás, ¿tendría que hacerse siempre y en todos lados? Sí, en verdad es un test muy importante, porque además evalúa atención y concentración y evalúa cómo lo emocional puede afectar este tipo de respuestas, ¿no? De estímulo-respuesta, ¿no? Nosotros, cuando estamos en el auto tenemos un montón de estímulos y necesitamos emitir respuestas acorde para no chocar, para poder frenar en el semáforo, bueno, todo lo que implica, ¿no? Entonces, sí, desde mi mirada se tendría que tomar siempre. Ahora bien, lo que ocurre es que no se toma, por ejemplo, para una renovación, para la reimpresión, no es necesario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a la conclusión que se llega es que hay muchos de los indicadores que se mantienen estables de acuerdo a la personalidad. Hay otros que se pueden modificar. Pero si a vos te digo, vos hiciste un Bender hace 5 años, es muy probable, salvo que hayas vivido alguna situación traumática o salvo casos especiales, que ese Bender lo hagas parecido 5 años después. Bien, bien. Y a partir de estas cuestiones, ¿no? Uno puede detectar a grandes rasgos algunas cuestiones, por supuesto que después deberán
o tratarse o continuarse, ¿hay alguna manera que el Estado pueda acompañar en lo que viene después? Porque, por ejemplo, ahí, en este caso te dicen, mira, por esto que salió acá, no es recomendable que ahora tenga el registro o hay que dárselo por menos tiempo, pero ¿hay alguna manera que después el Estado pueda garantizar que esta persona hizo un tratamiento para resolver o mejorar estos problemas, digamos, o esto que haya salido ahí? Es una muy buena pregunta porque creo que sería una muy buena intervención desde el Estado en cuanto al servicio de salud mental, ¿no? Y poder atender desde ahí. Sí, lo que hay actualmente, sobre todo para registros profesionales, que las aptitudes, todo esto que les estoy contando necesita estar en un mayor nivel de expertise, ¿no? Porque además manejan con otras personas o porque la carga del vehículo es mucho mayor o la longitud, etcétera. En tipos de registros profesionales sí muchas veces piden, esto de acuerdo al distrito, pero piden un psicodiagnóstico, que ya no es solamente un test más de entrevista psicológica, sino que es un conjunto, una batería de test mucho más exhaustivos. Y cuando piden el psicodiagnóstico, muchas veces los resultados hacen que las personas consulten, ¿no? Porque en esa devolución del psicodiagnóstico hay una devolución que, bueno, si les hizo sentido en algún punto, tienden a acudir a los espacios de psicología para que puedan tener su servicio terapéutico, pero no es algo que lo pide el Estado. Eso te iba a decir, es una cuestión voluntaria, en definitiva depende de que cada uno se siente interpelado por eso que le están diciendo como resultado del test psicológico, con lo cual digo, si te lo dicen y vos no te sentís interpelado, no hay nadie que te brinde una ayuda o que te diga, mira, vamos por acá o podrías ir a tal terapia, no, eso no existe. No, lo que está de parte del Estado es el pedido de psicotécnico cuando consideramos que el vender más la entrevista psicológica no alcanzó para ver la aptitud de esa persona para el manejo. Claro. Entonces se le pide un psicodiagnóstico y eso en general es de línea privada, ¿no? La persona tiene que acudir a otro centro, hacerse esa batería de test y presentar el respectivo informe, pero siempre es en términos de si dan el registro o no se lo dan, si la persona está apta o no para el manejo. Ahí va. A ver, Sol, acá la producción nos ha acercado algunos de los dibujos que a veces te piden completar. Bueno, a ver ¿cuál de las flechitas? ¿Cuál decía es? nuestro tarjeta 3? Allá, el de arriba. Claro, en la tarjeta 3 se ve un puntito y después consecutivamente, más al costado hay 3 puntos, después hay 5 puntos y después hay 7 puntos. Siempre el punto central se mantiene y los digamos, otros van haciendo como aparecen los otros armando como una flechita, si querés, que tiene el eje en ese punto central. ¿Eso qué permite ver? La distancia entre los puntos, que sean iguales, que los puntos sean todos similares. Tal cual. Vos fíjate que ahí hay mucho, lo que mide mucho es motricidad fina además. Mira. Esa lámina. Claro, ¿no? Entre otras cosas, porque el análisis no solamente es por figura, sino también cómo adecuamos todas las figuras al espacio de la hoja. Digo, hay muchas cosas para ver, ¿no? Pero sí esa figura específica, fíjense que son puntos, que es algo muy específico a dibujar, son puntos equidistantes y que van conformando en sí mismo una figura, ¿no? Y que se va agrandando. Entonces, lo que se mide mucho la percepción, se mide mucho la motricidad fina, mucho lo equidistante, las distancias, el mantener la distancia, ¿no? Claro, eso para manejar es fundamental. Y en espacios pequeños. Claro, supongo que tarjeta 1 y tarjeta 2 eran algo parecido, que también son puntos, ¿no? Digo, en tarjeta 1 es una línea de puntos rellenos, y tarjeta 2 son 3 líneas de puntos que además la de arriba y la de abajo tienen intercalados esos mismos puntos, pero además no son rellenos, son circulitos. Claro. ¿No? Bueno, eso que ven, que dicen, esos círculos que ustedes mismos analizan la figura, esos puntos que no son rellenos, muchas veces cuando hay alguna patología de base, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos organicidad, que es alguna lesión, algún daño cerebral, sea funcional o estructural, se cambian, o sea, o se rotan las figuras, o lo que vemos en círculo pero no relleno lo rellenamos, y esto no es voluntario en la persona. ¿No? No lo decidís, la persona lo puede ver sin el relleno, pero al momento de dibujarlo lo dibuja rellenado, ¿no? Entonces son cuestiones que actúan de manera no voluntaria, pero que arrojan resultados. Bueno, impresionante. Hay uno de los colegas de los compañeros acá estaba preguntando por esto, que es el 7. ¿Cómo lo describimos al del rombo? Qué difícil de describir.
¿no? Porque es como una especie de rombo, ni siquiera es un rombo. No es un rombo. Es una Sí, figura. es una especie de romboide que se intersecta con otro romboide en una parte, Uno digamos. apuntaría hacia abajo y el otro apuntaría hacia arriba, algo así, es el dibujo 7 en nuestro caso, pero no sé si están numerados igual siempre. Bueno, si ustedes observan la figura, igual está muy bien describiendo la figura. En el colegio nos aprobaron bien, venimos bien. Geometría estamos. No, porque hay una primera etapa que es la percepción, ¿no? Que es lo que están haciendo ustedes cuando describen la figura. Claro. Y después hay una segunda etapa de cómo yo traduzco eso que percibo al copiarlo, ¿no? en otro espacio. Claro. Y en esa figura en particular, si ustedes ven, las figuras se van complejizando de alguna manera. Es verdad. ¿No? Porque empieza por puntos en su mayoría y terminan con figuras como el romboide. Y ahí cuando hay trazo, podemos analizar mucho también de lo emocional. Ajá. Porque un romboide, por ejemplo, implica un trazo, no es como un punto. Claro. ¿no? Que es, en el trazar nosotros podemos ver también la presión que ejerce la persona sobre la hoja. Mirá. Y eso tiene que ver con el nivel de tensión que maneja, entre otras cosas. Claro, si apretás demasiado la lapicera o el lápiz está diciendo algo. Si no tenés pulso también está diciendo algo. Igual no hay un argentino que no le dé estrés. O sea, no hay ninguno que no le dé estrés. Estamos complicados, ¿no? Estamos con el estrés complicados, ahora. Y sí, y eso se ve mucho. Ustedes piensen si están nerviosos, si tienen que hacer una línea recta. Sí, ¿no? Claro. No les va a salir de la misma manera. Por supuesto que no es lo mismo una situación aguda que cuando hay una patología de trasfondo o hay una sintomatología de ansiedad ya instaurada, en donde el trazo va a ser distinto. Acá tenemos una duda vinculada a ansiedades que casi ninguno de nosotros solemos poder manejar bien, pero digo, si uno dibuja muy rápido, ¿hay algún vínculo con las ansiedades? ¿Hacerlo todo muy rápido? La velocidad tiene que ver con la emoción de la ansiedad. Ahora, la velocidad que nosotros hacemos cualquier prueba. Ahora, esto no quiere decir, siempre lo analizamos en términos de la efectividad del resultado. Ok. ¿no? Okay. O sea, yo puedo tener un cierto nivel de ansiedad y en el resultado del test vamos a terminar concluyendo si esa ansiedad la pude gestionar o no. Perfecto, ¿no? perfecto. Porque a veces la velocidad es buena en términos de productividad si la producción finalmente fue efectiva. Perfecto. Clarísimo. Clarísimo. Sol, bueno, muchísimas gracias. La verdad, sí, un lujo todo este experiencia y también que nos sirva a nosotros para entender un poco cómo viene la cosa y también para saber que, por ejemplo, en producción hay muchos ansiosos. Mucho todo hay en producción. Ahí tenemos un par de cuestiones para tratar después con los chicos, pero ya sabemos por dónde viene. Gracias, Sol. Gracias a ustedes. Un placer. Buenas noches. Bueno.